bienvenidos a otro episodio de Hilando las Finanzas, el podcast de la Comisión de Ambiente Financiero del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. En episodios anteriores estuvimos conversando con representantes del IDECO para conocer su historia, para conocer algunos de los servicios que ofrecen al mercado para empresas y para profesionales. Hoy compartimos esta mesa con nuestro invitado, el economista, el señor Bernardo Quesada, que es gerente, director de la institución. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por volver y ayudarnos a entender un poco más cuál es la función o las herramientas y opciones que brinda el IDECO. Compartimos esta mesa también con la contadora Laura Muniz, con la contadora Carolina Oreiro y con quien les habla, Lisette Abondet. Bueno, buen día a todos, Carolina, Lisette, Bernardo, muchas gracias también por reencontrarnos otra vez para compartir más información y enseñarnos, porque en definitiva estamos todos aprendiendo, podemos conocer, como decíamos en episodios anteriores, pero estamos aprendiendo también el detalle un poco más de algunas organizaciones que nos pueden ayudar en nuestra vida profesional y a nuestros clientes, o que no sean, pero sean empresarios y que sea para la comunidad un gran apoyo. En el episodio anterior que estábamos con Maltita y contigo, Bernardo, habíamos hablado un poco de qué servicios brindaba el IDECO, tanto para profesionales como para empresarios. Dentro de esos servicios también nos mencionaban la información que se les puede brindar, que los clientes, socios del IDECO podían solicitar frente a determinadas situaciones. Saliéndonos de lo que es la parte concursal, que también lo conversamos, que es un poco lo más conocido de repente a nivel social, ¿qué información realmente pueden solicitar y qué información se les brindan y por qué le ayudaría al empresario esa información solicitada? Bien, bueno, el IDECO, como decíamos la vez anterior, tiene varios servicios. El servicio de información, tenemos información tanto de empresas como de personas, o sea que somos más conocidos y somos más especialistas en la información de empresas, pero también tenemos información de personas. Entonces, respecto a qué tipo de información tenemos información de datos identificatorios, tanto de personas como de empresas, lo que quiere decir, bueno, la razón social, la dirección, cuándo se constituyó, sus estatutos, su forma jurídica, el tipo de tamaño de contribuyente que es, y una cantidad de datos identificatorios de la empresa como de la persona, bueno, su número de cédula, su fecha de nacimiento, su nombre, su nacionalidad, estado civil y esos temas. También datos de contacto, a veces para llegar a cómo contactar a empresas o personas. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con datos de ingresos, por ejemplo, a nivel de balances de las empresas. Tenemos todo balances de varias empresas y ahí surge información de distinto tipo, de lo que tiene que ver con los activos, los pasivos, cuál es el endeudamiento, cómo se financian las empresas, si con créditos financieros o comerciales, cómo pagan, cuántos días de ventas tienen en la calle, cuántos días de proveedores, etcétera. Tenemos un reporte comparativo que compara tanto a la empresa, puede ser consigo misma la evolución en el tiempo, puede ser con otras empresas para compararme cómo estoy, por ejemplo, con empresas competidoras o con empresas del mismo grupo, o puedo hacer distintas comparaciones. Y también a nivel de sectores de actividad, o sea, cómo me comparo la empresa que estoy analizando con el código SIU o con la rama en la que está o con el mercado. Entonces manejamos 23 indicadores que son los que se utilizan habitualmente en finanzas de empresas, por ejemplo, de rentabilidad, de esto que decía, de días de pago, de días de compra, etcétera. Margen bruto, margen neto, todos los indicadores que habitualmente se usan, y vemos la evolución en los últimos años de cómo ha sido. Y bueno, eso nos permite ver cómo la empresa va evolucionando en su actividad. Y bueno, eso después es útil para poder no solo ver cuánto se le puede financiar y cómo es su comportamiento, etcétera, sino también para, bueno, a veces puede ser para aumentar las ventas, que es un cliente mío, está aumentando mucho las ventas, está mejorando su situación, bueno, puedo financiarle más o puedo venderle más. Eso respecto a indicadores financieros. Después tenemos también antecedentes de la central de riesgo del Banco Central, tenemos antecedentes de la plaza, comerciales. Nosotros hacemos consultas a la plaza
referencias comerciales, le llamamos nosotros. Entonces llamamos a las empresas y le preguntamos, bueno, cuál es el límite de crédito que tienen, cómo paga, si paga con cheques, con cuenta corriente, si cumplen o no cumplen, cómo ha sido el comportamiento histórico de eso. También tenemos información de, por ejemplo, de importaciones y exportaciones, de marcas y patentes registradas, tenemos información de registros públicos, que por ejemplo podemos ahí ver si la empresa está embargada o no está embargada, si tiene bienes, si no tiene bienes, si esos bienes están afectados con garantías, los mandatos y poderes de las empresas para ver quiénes representan a las empresas cuando firman contratos o hacen contratos de venta o de contratación de servicios, digamos. También tenemos información de vinculaciones entre empresas y personas, o sea, quiénes son los que integran la empresa, sus accionistas, sus directores, etcétera, y cómo son los vínculos de esas personas que integran esas empresas con otras empresas que hayan estado antes o que están actualmente. No solo el tema del grupo económico, sino también el poder ver qué participación tienen otras empresas. Y bueno, a veces en algunos rubros, por ejemplo, se cierra una empresa y esa misma persona abre otra nueva empresa y poder saber, conocer esas situaciones. Y bueno, otro tipo de información variada que se puede hacer un análisis muy profundo de... Por toda la información que decís que brindan, da como para hacer, o sea, Laura preguntaba cuál es el beneficio o cuál para las empresas y para los profesionales contar con esa información, pero me parece que como que hay muchas cosas, porque se puede mirar uno a sí mismo para ver cómo está con respecto al mercado, aumentar sus ventas, mejorar sus costos, se puede comparar con sus principales competidores, puede mirar también si va a su cliente, siempre y cuando esté dentro de la base de datos de ustedes. Todas las empresas del país están en nuestra base. Eso es importante. Y saber cómo manejar esa relación comercial con sus clientes. Y ahí tú nombraste que tiene la central de riesgo. ¿Cómo manejan eso y de la información de antecedentes? ¿Y cómo manejan eso corregime si me equivoco, hacen una suerte de calificación de las empresas, calificación de deudores, se llamaría? Nosotros lo que hacemos es accedemos a muchas fuentes de información, la compilamos y hacemos distintos tipos de informes con distintos tipos de formatos. Nosotros no opinamos sobre la situación de las empresas. Lo único que hacemos en el caso de la central de riesgo, sí agrupamos las categorías que ya están establecidas en la central de riesgo, de que va desde 1A, 1B, 1C hasta 5, las agrupamos y ponemos riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, en función de esas categorías, pero no es una calificación que nosotros hagamos de la empresa, sino que tomamos la categorización que usan las instituciones financieras para calificar a los clientes. Porque en el otro episodio hablábamos, sobre todo Laura, de la dificultad que a veces manifiestan las empresas cuando se los etiqueta o se los cataloga con mucho riesgo o por dificultades económicas anteriores, ¿verdad? Como también eso perjudica el acceso al crédito, ¿no? Porque es real, si voy y me dicen que esta empresa está pagando mal a otro, probablemente yo le restrinja el crédito, inclusive a veces ni le venda. Entonces, eso también va a complicar la situación económica de ese cliente. Entonces, ¿cómo nos preocupaba también entender cómo era eso de la calificación de los deudores, si era que existía o en qué se basaban? Porque... Sí, a ver, nosotros obviamente la información que compartimos es para que las empresas conozcan mejor a sus clientes, a sus proveedores, y en base a eso tomen decisiones, ¿no? Y bueno, y si alguien tiene... Pero es una información objetiva. Correcto. Y nosotros estamos inscriptos en la Unidad de Protección de Datos Personales, tenemos un código de conducta de tratamiento de los datos personales, estamos certificados en seguridad de la información, hacemos un manejo muy prolijo de la información y bueno, no opinamos sobre
sobre los sujetos analizados, digamos. Pero lo que tú decías de los incumplimientos, por ejemplo, bueno, sí, justamente el tema de que alguien no esté pagando en este momento es una alerta para el resto del mercado y bueno, y ese es parte del objetivo, ayudar también a las empresas a que tengan un buen comportamiento, a que paguen sus deudas y bueno, al que está registrando el incumplimiento, ayudarlo también a cobrar, porque bueno, si otra empresa del mercado ve que no le está pagando y se le limita a veces la venta o el crédito, le va a ir a pagar a esa otra empresa. Pero sí, si esa empresa soluciona sus problemas y paga, etcétera, bueno, tiene posibilidades de salir adelante. Muchas empresas que han tenido problemas, sean circunstanciales o definitivos, han podido salir adelante y eso es un buen dato también. O sea, si alguien estuvo en problemas y ahora no lo está, quiere decir que ha tenido un buen comportamiento después de eso. Y bueno, muchas veces cuando uno tiene problemas aprende de lo que le pasó, aprende de qué cosas no tiene que hacer de nuevo y trata de mejorar, digamos, ¿no? Entonces, importante también lo que hablábamos, ¿no? Estar alerta en cuanto se me van desajustando los índices y pedir ayuda. Uh-huh. Prevenir, ¿verdad? Porque si esa persona está teniendo un problema, que acceder cuanto antes a ustedes o a un asesor para que los ayude a volver al mercado con el menor costo posible. Sí, en ese sentido nosotros tenemos como distintas servicios en los que los podemos ayudar, digamos, ¿no? O sea, por un lado nosotros capacitamos a las empresas para cómo hacer mejor, ser más profesional en el tema del análisis de la información, de cómo otorgar créditos, cómo mostrarse mejor hacia quienes le van a financiar, digamos. Por otro lado, tenemos también un centro de mediación y arbitraje que es para solución de controversias entre empresas. O sea, cuando dos empresas no llegan a un acuerdo sobre determinado tema en una relación comercial, existe esta posibilidad de recurrir al centro, ya sea para una mediación, que una mediación es las dos partes se ponen de acuerdo y decir, bueno, quiero que el centro de mediación nos ayude a encontrar una solución y acercar a las partes y llegar a un acuerdo para resolver esa controversia. Y el arbitraje es una instancia en la que se pacta en los contratos entre las empresas previo a la realización de alguna relación comercial y se pacta, bueno, en qué centro se puede trabajar, con qué reglas, en qué país, etcétera, y se regula cómo va a ser ese arbitraje. Ahí en los arbitrajes se puede designar un árbitro, se pueden designar 3 árbitros que en definitiva recojan las pruebas de cuál es la controversia que se está analizando y en función de eso resolver cuál es el que tiene razón y cómo se resuelve el tema. Ahí la ventaja que tiene el arbitraje es que es una instancia privada que es reservada, toda esa información que se maneja ahí es reservada al arbitraje, es mucho más rápida y se trabaja con árbitros que son especializados en la temática que se esté analizando, ¿no? Más rápida que otra opción. Que la justicia, por ejemplo. Claro, porque es privada, no llega a intervenir la justicia. Perfecto. Correcto. Una consulta sobre el arbitraje, porque en realidad siempre se ha observado en los contratos, por ejemplo, de las aplicaciones, ¿no? Que uno, soy un poco rara, leo los contratos de las aplicaciones cuando las voy a instalar en el celular y ahí siempre se plantea el tema del arbitraje, pero ¿cómo ha ido evolucionando esa herramienta en el Uruguay? Porque en realidad no es prácticamente conocida, ¿no? Entonces, a mí me parece bárbaro y me parece muy importante eso, ¿no? El que el IDECO ofrezca esa alternativa. Bueno, si podés extenderte un poquito en ese tema y cómo ha ido evolucionando la herramienta. Bien, correcto. Hace unos años tenemos una nueva ley de arbitraje comercial internacional que nos adapta a la normativa internacional especializada en el tema y que ha mejorado. Y el año pasado, si no me equivoco, hubo un cambio en lo que tiene que ver con el arbitraje doméstico, que la ley de arbitraje doméstico necesitaba algunos ajustes y se hicieron esos ajustes. El Uruguay no está muy desarrollado el arbitraje. Tenemos en este momento 2 centros de arbitraje
comercial, digamos, y hay otros arbitrajes a nivel familiar, a nivel de vecinos, etcétera. Pero no es una herramienta conocida, ni muy difundida, ni muy utilizada. Creemos que tiene posibilidades de desarrollo, no solo para los negocios que hay en el Uruguay, sino también para que Uruguay se transforme en un lugar donde se desarrollen arbitrajes de otros países incluso, porque la seguridad jurídica y la estabilidad que tiene el Uruguay, la seriedad y el respaldo que también tiene el Poder Judicial hacia los arbitrajes, o sea, en el Uruguay el Poder Judicial respeta los laudos, los ejecuta, etcétera, generaría posibilidades de que el Uruguay pueda desarrollar mucho más arbitraje del que tiene, incluso siendo arbitrajes de otros países. Pero sí, no es una herramienta muy utilizada. Lo que tú te referías de las plataformas, quizás con el usuario final, yo creo que en el Uruguay no hay herramientas todavía. En otros países hay herramientas como más automatizadas, porque bueno, hacer un arbitraje de una persona contra una plataforma mundial es un poco difícil, y en otros países lo que hay son herramientas más informáticas, de que en vez de un árbitro o 3 árbitros, etcétera, hay como plataformas de árbitros que van opinando desde distintos países, van generando opinión sobre esa controversia, y son mucho más económicas, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista. Si vamos un poquito a lo que conoce que la gente del IDECO, que es el tema de concurso, sí, ¿no? ¿Qué es un concurso, si tuviéramos que explicarle a quienes no saben, y qué dificultades para los involucrados se plantean en esa situación? Correcto. Un concurso es un proceso judicial que trabaja sobre la insolvencia de una empresa, ¿tá? O sea, básicamente los concursos por la ley 18387 regula tanto lo que tiene que ver los concursos de las empresas como de las personas físicas que tienen actividad empresarial, ¿sí? Entonces ahí lo que se hace puede ser un concurso que sea voluntario o un concurso que sea necesario. El voluntario es cuando la propia empresa reconoce que es insolvente y va y se presenta a solicitar el concurso, intentando encontrar una solución a una problemática financiera que tiene en ese momento. O sea, no puede cumplir con sus obligaciones de como las pactó, y entonces va a tratar de buscar un convenio de pago para refinanciar pagando en cuotas a plazo, e incluso en algunos casos con quita. Esos convenios se llevan a una junta de acreedores donde los acreedores de la empresa votan, y si logra ciertas mayorías se le aprueba el convenio y bueno, la empresa puede salir. En otros casos lo que puede pasar es que en vez del convenio se decrete la liquidación de la empresa. Cuando se decreta la liquidación de la empresa, bueno, la ley lo que plantea es que se haga primero un intento de una venta en bloque de la empresa para no perder valor de la unidad productiva, ¿sí? Que se pueda vender toda junta, que no se pierda ni las instalaciones, ni la capacidad de los trabajadores que conocen del tema para poder seguir llevando adelante la empresa. Y bueno, si se logra esa venta, como hemos tenido casos nosotros, que hemos trabajado en la empresa y logrado vender a una empresa de otro país que viene y mantiene la actividad, o si no, se liquidan los activos. Y después la ley establece cómo se reparte la plata que se recupera entre los distintos acreedores. Hay distintos tipos de privilegios, por ejemplo, si hay trabajadores, si hay créditos con garantías reales, etcétera, hay un orden para cobrar. Los acreedores que están en la misma situación jurídica cobran siempre igual, digamos, ¿no? Y después está el concurso necesario, es una nueva incorporación de esta ley, que lo que hace es que un acreedor o otros agentes pueden pedir el concurso de una empresa cuando piensan que la empresa está insolvente, ¿no? El IDECO en esto, ¿cómo ingresa? O sea, ¿cuál es su función? Bueno, el IDECO históricamente lo que ha hecho como gremial es representar a los acreedores en el concurso, juntar voluntades con votos de los créditos que sus acreedores que representa, para poder negociar con el deudor mejores condiciones de cobro y de pago, ¿no? Entonces, la principal función del IDECO en el concurso es esa, es cómo juntar acreedores para negociar mejor con el deudor. Entonces damos el servicio
de la verificación de créditos y de la representación, y lo acompañamos al acreedor en ese proceso de presentarse al concurso. Y después en otros casos nosotros integramos una lista de interventores o síndicos del Poder Judicial, y a veces el Poder Judicial nos designa como interventor o síndico de una empresa concursada. Es importante porque tuvimos también charla de este tema con otro invitado. La información que los contadores tenemos que presentar, tanto del deudor como del acreedor, cuando se llega a una instancia como esta. Y ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo trabaja Lideco? ¿Y qué podrías aconsejar de tu experiencia a los profesionales que tienen un acreedor o un deudor que representar y de repente están solos, no tienen la infraestructura del Lideco? Bueno, nosotros con gusto a quienes les interese podemos ayudarlos, tanto si representan a un deudor o a un acreedor. En el caso de los deudores, respecto de los profesionales contadores, capaz que la dificultad muchas veces está en poder obtener la información a presentar para solicitar el concurso. Se tienen que presentar los últimos 3 estados contables de la empresa. A veces esas empresas tienen dificultades económicas y bueno, en otros casos no, y están los balances bien hechos y no hay ningún problema, pero muchas veces se preparan estados contables especialmente para la solicitud del concurso. También hay que presentar la lista de activos y pasivos a la fecha del concurso, fuera de la fecha de balance, con la lista de los acreedores, etcétera. O sea que es una elaboración de información bastante compleja. Eso después es analizado por un contador del juzgado que analiza si cumple con los requisitos previstos en la ley. Y respecto de los acreedores, bueno, esta ley de concursos ha sido más exigente en cuanto a la documentación que hay que presentar para verificar el crédito. Antes uno, representaba 10 acreedores y hacía un escrito y presentaba el acreedor tanta plata, etcétera, y no pasaba nada. Ahora uno tiene que documentar la deuda, por qué se justifica, cuál es la causa del crédito que está pidiendo verificarse. Y bueno, entonces ahí hay que estar bastante especializado para que ese crédito se verifique realmente por los montos que se denuncian y con las garantías que uno tiene, ¿no? Entonces es importante recurrir a gente que está más en el tema, más allá de, como en todas las profesiones, digamos, a veces hay especializaciones en determinados temas y bueno, eso va a lograr tener un éxito mayor. Bernardo, a mí me gustaría saber algo súper importante como usuaria contador. Si quisiera mejorar la información que le tengo o que me gustaría tener para asesorar a mis clientes y quisiera utilizar los servicios del Lideco, ¿eso es posible yo como contadora o el universo de nuestros colegas? ¿Y de qué forma lo podríamos realizar eso? Bien, a ver, hay varias posibilidades. Una posibilidad es que si tú tenés un estudio contable, por ejemplo, y querés asociarte al Lideco, podés hacerlo perfectamente, directamente siendo socia del Lideco. Si sos profesional dentro de una empresa y querés que la empresa se asocie, podrías decirle a la empresa, bueno, me interesa tener la información que tiene el Lideco para asesorarlos mejor, y bueno, y la empresa se podría afiliar al Lideco. Bien, o sea que perfectamente podemos ser socios sí, del Lideco para poder obtener más información y poder asesorar. Hay varios estudios contables y profesionales independientes que son socios del Lideco. Bien. En cuanto a la información que estuvimos hablando un poquito, ¿hay dificultades? ¿Ustedes se encuentran con dificultades en la presentación de la información contable? O sea, ¿qué nos podrías ayudar a decir, bueno, para obtener un mejor análisis en lo que ustedes hacen, ¿cómo tendría que venir la información contable? ¿Qué cosas podríamos mejorar? Digo, si los contadores tendríamos que, a veces dicen, tendríamos que capacitarnos en algo, o haciendo lo que el informe y lo que dice la ley y las notas, ya es suficiente. No, haciendo lo que dicen las normas y contables y
financieras es suficiente. Lo que pasa es que muchas veces en la presentación de los estados financieros hay mucha variedad en cómo se presentan. Digamos, hay empresas que presentan muy bien la información y muy detallada y muy interesante, y hay otros que a veces por salir del paso, cumplir con una normativa, no sé, por ejemplo, para presentar los balances en la Auditoría Interna de la Nación, me adapto a cierto formato que tiene ahí, y cuanto menos detalle mejor, o lo que más nos pasa es respecto de las notas a los estados contables, que vienen muy resumidas, con información poca, digamos, ¿no? Para poner un par de ejemplos, por ejemplo, el tema de la posición en moneda extranjera. Son muy pocas empresas que presentan eso dentro de las notas, y bueno, a veces el análisis de cómo se financia una empresa, si se financia en la moneda funcional o no se financia en la moneda funcional de la empresa, es relevante. Después, por ejemplo, en el formato de la auditoría interna hay una parte que están los costos financieros, ¿no? Entonces se pone todo junto, y a veces para las empresas es importante distinguir entre lo que son intereses perdidos de costos financieros en sí mismos, porque bueno, hay un ratio que es cuánto es el interés sobre los préstamos financieros para ver cómo se financia. Entonces, si no se distingue bien esa información, yo no puedo calcular el ratio y tengo menos información para tomar la decisión. Estás diciendo que netean el costo de administración de la cuenta del banco con lo de intereses, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Y ahí existe, por ejemplo, perdón, Lisette, una instancia de hablar con el cliente para solicitarle la apertura de esa información y poder realizar el informe correctamente, o sea, calcular los ratios, ¿o no? No, hoy no, porque en realidad ellos, la empresa en realidad está cumpliendo con lo que nosotros hacemos es, cuando encontramos errores o problemas en la información, le avisamos a la Auditoría Interna de la Nación para que la auditoría le avise a la empresa y corrija, digamos. Hemos encontrado errores y ahora hay varios errores que antes aparecían que se corrigieron con un sistema informático que implementó la auditoría, de controles básicos, como por ejemplo que el activo cierre con el pasivo del patrimonio, o que el resultado del ejercicio sea el mismo que está en el patrimonio. Algunos controles básicos ya lo hace el sistema de la auditoría, pero nosotros hemos encontrado. Después otro tema, el tema de las amortizaciones también, qué parte de las amortizaciones tiene que ver con la parte más productiva y la parte administrativa separados. Eso, hay varios indicadores que nosotros calculamos que tienen que ver con eso. Pero sí, es importante el trabajo de los profesionales contadores para poder tener una buena información de la empresa, para que esa información, al ser mejor, le permita a su cliente acceder a mejores relaciones comerciales y de crédito. Como siempre, en todos nuestros episodios decimos tener una información confiable, oportuna, que nos dé una buena posición para tomar decisiones, ¿no? Tanto nosotros en el rol de asesoramiento como a las empresas, y oportuna sobre todo para tomar acciones concretas de prevención o de aumento. Por ejemplo, si no sabes dónde estás, ¿cómo te proyectás? Entonces, no solo cuando estás en crisis, sino también para tomar decisiones a futuro para crecer. Si invertís o no invertís, porque también a veces invierten sin tener el respaldo de cómo vienen, y eso genera después problemas y crisis. Así que es importante, sobre todo, tener esa información analizada que brinda. Sí, nosotros damos información para todas las etapas del ciclo de la relación comercial con los clientes y los proveedores, o sea, toda la parte que tiene que ver con el conocimiento del cliente, poder saber quién puede ser mi cliente, la parte de si le vendo o no le vendo, si le financio o no le financio, con qué condiciones, con qué características, después poder hacer un seguimiento después de que le vendí, que le financié, cómo está comportándose en la plaza, y bueno, y si tiene problemas, ayudarlo a cobrar, digamos, ¿no? Entonces, abarcamos toda la fase. Y por otro lado, también nos adaptamos un poco a la necesidad de cada cliente, en el sentido de que, bueno, nosotros podemos dar a través de nuestra web, con un usuario clave, damos información puntual, 1 a 1, de tal empresa o tal persona, vos buscás y tenés tal informe, o tenemos otros mecanismos
más automatizados, digamos. Por ejemplo, tú me puedes dar una lista de clientes y yo te puedo dar una serie de datos que a vos te interese. Tenemos sistemas de servicios web, que es que la empresa clienta nuestra nos manda, por ejemplo, un RUT o una cédula, y a través de un sistema informático nosotros le devolvemos los datos parametrizados, y esos datos pueden ser cargados en el sistema de la propia empresa. Entonces ayuda a minimizar riesgos de estar cargando datos en la base de datos de la empresa. Puede cambiar mucho. Sí. Bueno, otra vez, otro episodio sumamente rico en información, en que nos hayan aportado más conocimiento sobre el IDECO, para que nos podamos acercar, para que podamos contar con mejor información. No sé, mis compañeras acá si tienen alguna otra consulta, pero ha sido un episodio... Yo lo que agregaría, a ver si quieren firmar un convenio con el colegio para hacer descuento a los socios. Sí, con mucho gusto. Tenemos con otros gremiales de profesionales, y sí, porque hay socios del IDECO que son estudios grandes, pero también hay profesionales independientes, y en esos acuerdos que hacemos con las gremiales hacemos un descuento para los que son socios del colegio, así que sí, con mucho gusto. Bienvenido. Bueno, cerramos, damos por finalizado. Gracias Bernardo, gracias compañeras, colegas, y gracias a todos ustedes por estar del otro lado y acompañarnos en cada uno de los episodios. Los esperamos en la próxima.